si no se da si no se da la situación en la que vivimos, la coyuntura, no nos conocemos. Sí, claro, claro, claro. Y no hacemos este viaje virtual sin mucho costo, ¿no? Claro que, profe, yo ya le había hecho la invitación otra vez a Colombia. Tengo que volverlo a invitar para que sí vengan de manera presencial a algunos de nuestros eventos. Total, total, así mismo es. Acá cuando se recupere la economía y todo lo demás, con tantísimo gusto, con tantísimo gusto. Listo, mi profe. Profe, entonces, no sé si al fin el formulario que diseñamos lo comparto yo entonces por el chat, Sí. ¿te parece? Me parece con más seguridad usted allá y yo me dedico y me enfoco en lo mío. Listo, perfecto. Bueno, Entonces, si quiere, esperemos un momentico, no sé, profesora Surgey, son las 2:01 hasta las 5 minutos, 2:10, sí. 2:06, vale. listo. Estoy habilitado para compartir, ¿cierto? Pero el profe Eduardo tiene Sí, señor. tiene una, pensé que estaba en Rusia. Hay que ambientarse, hay que ambientarse. Todo eso es parte de la Yo dije, uy, estrategia. está en la plaza, en una plaza de Rusia. La Plaza Roja, así mismo. La Plaza Roja, sí, tan bonita. Así es. Hay que ambientarse, eso es parte de la estrategia. Sí. Así mismo. Sí invité a varios colegas y conocidos, entonces por ahí deben estar conectándose entre todos, ¿no? Entre el público. Perfecto, profe, muy amable. Bonita. Esa es la idea, profesor Eduardo, porque como usted dice, tenemos que en estos momentos estar viajando en la virtualidad, pero el conocimiento y la ciencia, la tecnología, todo nos tiene que conectar y acercar, ¿no? Así mismo es. Es que definitivamente yo pienso que en todos los países hemos tenido, si no la misma, casi semejante experiencia, como que estábamos procrastinando muchas cosas en el uso de la herramienta y eso nos tenía como aguantados en la evolución, digo yo, de la divulgación del conocimiento y de las prácticas y el enriquecimiento propio, ¿verdad? Por la parte Sí, del señor. conocimiento. Así que siempre hay algo bueno y nos empujaron a evolucionar, como quien dice, ¿no? Nos empujaron. Qué bueno. Y ustedes están virtual también, no tienen alternancia, ¿no? Totalmente virtuales estamos acá. De hecho, nuestra universidad anunció que todo el año, ya de lo que queda del año, vamos a estar en la virtualidad. Y de hecho yo pienso que ha sido para bien porque a muchos colegas, eventualmente como reacios a dar ese paso de ser amigables con la tecnología, se han tenido que ver, si no obligados, casi que obligados. Y los estudiantes están fascinados. De verdad que hemos tenido una super matrícula en nuestra Universidad Nacional de Panamá, obviamente por la gran migración de estudiantes de las privadas, pero se ha podido atender a esa masa estudiantil y todos están muy contentos. Dentro de todo, como que en la marcha, sobre la marcha, haciendo ajustes, pero ya este segundo semestre en el que estamos, hemos Sí. arrancado así como ya sobre rieles, así es. Bueno, yo creo que el público Qué bien. está llegando, ¿Es qué bueno. una universidad pública? La nuestra es la nacional, la Universidad Nacional, exactamente. Y como decimos nosotros, la mejor. Ujú. Así es. No, profe Runé, yo creo que puede ¿Puedo iniciar? iniciar. Bueno, perfecto. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Andrés Runés, soy profesor del programa de Humanidades y Lengua Castellana, adscrito al
Departamento de Lenguas y Comunicación de la Universidad de Pamplona. Para el día de hoy, pues desde luego, además como director de grupo de investigación, pensamos en organizar una conferencia en lenguas extranjeras y con esta temática, desde luego relacionada con todo el aprendizaje de las segundas lenguas y sobre todo la tendencia de la educación en aspectos metodológicos de la experiencia de la enseñanza de la lengua eslava, ¿cierto? Yo sé que para muchos puede que sea un tema nuevo, pero ojalá que sea agradable. Yo creo que no es tan fácil de pronto uno estar acostumbrado al aprendizaje y adquisición de las lenguas romances por estos lares. Sin embargo, pues es bueno estar en esa inmersión lingüística desde diferentes panoramas o familias de lenguas o idiomas. Entonces, pues con este abrebocas, el grupo pensó en invitar 2 conferencistas con una temática muy importante y sobre todo interesante que se titula Los aspectos metodológicos de las experiencias en la enseñanza de una lengua eslava L2 en un aula hispana. En caso del ruso, interacción con un políglota. Para ello van a acompañarnos 2 conferencistas. El primero, el profesor Eduardo Antonio Lemus, ¿sí? El profesor es magíster en Filología y Lingüística de la Universidad Estatal de Kuwait, ¿cierto? También es profesor de idioma ruso y literatura de la Universidad Nacional de Panamá. El profesor tiene una experiencia, ya una amplia trayectoria como docente del Centro de Lenguas de la Universidad de Panamá en cursos de lengua rusa y literatura. También es coordinador en el Centro de Lenguas de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá. Entre otras, bueno, tiene una gran trayectoria y me quedaría yo creo que aquí denunciando tanta experiencia y demás. Entonces, por otro lado, menciona al profesor Ricardo Domínguez, también, quien es el otro conferencista, quien es técnico y licenciado en turismo histórico, cultural, con énfasis en promoción cultural. El profesor, además, mantiene una gran formación, es políglota en otros idiomas, como lo es el español, inglés, francés, alemán, ruso, mandarín, kuna, emberá, italiano y portugués. También ha trabajado en la Universidad de Panamá como secretario administrativo orientador de los procesos administrativos de los cursos de idiomas, en el caso de apoyo técnico de los equipos y laboratorios usados durante las clases. Entre otras, también ha trabajado en otras instancias profesionales y, desde luego, desde el turismo y demás. Entonces, profesores, es un placer para nosotros darle la acogida desde nuestro programa, y no solo desde nuestro programa, sino desde nuestra alma mater, que es la universidad, y muchísimas gracias también a la Vicerrectoría de Investigaciones. Profe Runé, ¿sí? Disculpe, es que el Vicerrector de Investigaciones los quiere saludar. Entonces claro, ya los va a saludar. Perfecto. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bien, bien. Agradecerle por su participación en estas conferencias que van en pro de las investigaciones y de la academia de todos los asistentes y principalmente de la Universidad de Pamplona. Agradecerle a los conferencistas, a quienes nos están acompañando por su amabilidad de participar en este evento. Bueno, a ustedes me presento, profesor Caicedo. Soy el profesor Eduardo de Lemos. Muchísimo y tantísimo gusto. De verdad que para mí es una alegría profunda y de verdad un honor la deferencia y la atención que han tenido a través del profesor Andrés de extendernos la invitación. Y bueno, como parte de la academia de la que todos formamos, latinoamericana, poder compartir lo poco o lo mucho de la experiencia que tenemos con nuestros colegas. Muchas gracias. Creo que usted sabe, ya смотрю esto, ya вижу Красная площадь. Молодец, молодец. Поздравляю, у нас тоже сохраняется русский язык.
No, Сейчас все по-русски. no, Bravo, profesor. Bravo, да, le felicito. no. Спасибо м, э, Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Я да. очень-очень благодарен за приглашение, за ваше приглашение. И очень рад с вами быть здесь на конференции. Спасибо большое. No, спасибо вам тоже. Спасибо большое. Gracias. Gracias. No. Bueno, entonces, pues, nuevamente, profesores, como lo diría, da por espacial bienvenidos y muchos éxitos de Ay, verdad. Mauro. Espero que les vaya súper bien y estaré moderándolos para los asistentes y participantes de esta charla. Les estaré compartiendo un formulario para que por favor lo vayan diligenciando y todas las preguntas que se susciten durante la conferencia, por favor escribírnoslas en el mismo chat para una vez concluida esta presentación pasamos a las preguntas. ¿Listo? Profesores, cuando gusten. Большое спасибо, André, большое спасибо. Muchas gracias. Спасибо. Пожалуйста, пожалуйста. Bueno, primero que todo, saludarlos, extenderles un caluroso abrazo, fraternal abrazo, un abrazo académico desde este terruño a la mitad del continente americano que lleva por nombre Panamá. Entonces, gracias por el interés, por estar presentes en esta ocasión y compartir todos juntos, compartir el tiempo de conocimiento y procuraremos que sea interesante y que sea enriquecedor para todos los que estemos en esta sala virtual. Entonces, y espero pues que la tecnología nos acompañe, que la luz no se vaya, que todo fluya bien y todo lo demás. Bien, entiendo, René, que tengo el privilegio de compartir pantalla, ¿verdad? Claro que sí, profe, puede ¿Sí? compartir pantalla. Ok. También quiero manifestarles pues y presentarles a mi colaborador y colega, el licenciado Ricardo Domínguez, que me va a estar acompañando hacia el final de la exposición para una interacción un poco distinta, un poco más dinámica, y yo creo que va a ser del interés de todo lo que estemos en la sala. Sin más, pues entonces voy a proceder a compartir mi presentación, y como parte de esta estrategia que la profesora René, ¿me la recuerdan? La profesora que me saludó al principio. La profesora Surgey. Ajá, gracias, profesora. Ajá, que la profesora Surgey muy bien hizo la observación. Estamos en la Plaza Roja virtualmente, y eso es el efecto que buscamos cuando armamos nuestros cursos, en este caso en el uso de recursos. A ella le llamó la atención que yo estoy en la Plaza Roja. Entonces, efectivamente, detrás mío está la Plaza Roja, el Kremlin y la iglesia o la Catedral de San Basilio, que es uno de los monumentos históricos muy conocidos y populares en la cultura rusa. Хорошо, давайте я сейчас поговорю чуть-чуть по-русски и скажу, что сейчас моя конференция будет аспекты, методологические аспекты опыта преподавания славянского языка L2 в испаноговорящей аудитории, русский язык y взаимодействие с полиглотом. No va a ser todo en ruso, eso es nada más para darles un abrebocas. Bien. Eso esperamos. Quiero comenzar con una expresión cultural rusa para romper el hielo, para que nos sintamos un poco relajados, que no estemos o nos sintamos que somos muy rusos, así muy estrictos. Y voy a compartirles con ustedes una pieza musical popular rusa.
Así que la voy a compartir con ustedes y espero que la disfruten. Dicen ellos, хорошо, хорошо. Bien, parte de la cultura, de la enseñanza de los idiomas, está definitivamente la cultura, está definitivamente la cultura. Y pues la música nos lleva a conocer muchísimo más el alma de un pueblo, el alma de un pueblo. Y por eso pues quise compartirles esta canción que está dentro de los ritmos y culturales, expresiones culturales rusas. Se llama ¿Acaso soy culpable yo? Y sobre el eterno tema del amor, sobre el eterno tema del amor. Espero que les haya gustado, hemos roto un poquito el hielo, así que estamos listos para arrancar nuestra ponencia. Y bien, yo quiero iniciarlo con lo siguiente. Dentro de la escuela a la cual pertenezco como lingüista, obviamente, tenemos el principio de comunicatividad.
el principio de comunicatividad, que es el principio sobre el cual se desarrolla básicamente la escuela rusa en cuanto a la presentación o a la enseñanza de los idiomas. Uno de los iniciadores en la escuela rusa y principales iniciadores y defensores de este principio de comunicatividad aplicado en la enseñanza de los idiomas es el doctor Vitaly Grigorievich Kastamarov. Él es, bueno, ya fallecido, pero emprendió en Rusia el principio de la comunicatividad y uno de los autores de una de las series más exitosas en cuanto a la enseñanza de la lengua rusa como segunda lengua, Ruso para Todos. Y también cofundador o iniciador del Instituto Pushkin en Moscú. Él, pues, planteaba básicamente estos tres momentos muy importantes dentro de lo que es el principio de comunicatividad. Estas características dicen que el propósito de la enseñanza es la formación de habilidades, competencias de comunicación verbal. Él mencionaba que la organización del material educativo, situacional y temático, y la organización del proceso educativo en unidades comunicativas, ejercicios de sistemas de comunicación, tareas comunicativas en la asimilación de material gramatical. Obviamente el concepto comunicatividad lo vamos a estar, y le pedía al colega, el profesor André, que le incluyera esta pregunta en la encuesta que queremos pasar sobre este concepto, si es un concepto conocido o familiar para el auditorio en el que estamos, porque es el concepto en el que nos basamos a la hora pues de enseñar en el caso del idioma ruso, y hasta donde hemos podido investigar, la mayoría de los autores dedicados al desarrollo de material en lingüística para la enseñanza de idiomas mantienen este enfoque comunicativo. Bien. Para no ahondar e ir avanzando con la experiencia, nosotros en nuestros cursos de lengua rusa, Ruski Yazyk, en nuestro curso, na kursie Ruskого языка, se llama lengua rusa, Ruski Yazyk, en nuestros cursos de lengua rusa, en el momento uno que el estudiante entra al aula de clases, o en este caso nuestro de la virtualidad, tratamos o procuramos que el estudiante tenga un encuentro inmediato con unidades léxicas de identificación y presentación, pero que tengan y contengan una riqueza comunicativa. ¿Qué significa eso? Yo les digo a mis estudiantes que cuando usted salga del aula, si usted se encuentra en la calle, en cuanto el estudiante o nuestros estudiantes entran a nuestra aula, lo primero que yo les comparto es ya, Eduardo, ya, Eduardo. Y procedemos en adelante a que cada estudiante se identifique. Al final, obviamente, todos vamos a entender que cuando yo digo ya, Eduardo, estamos diciendo yo soy Eduardo. Practíquelo usted en este momento, ahí donde usted está, y diga su nombre. Simplemente dice ya, André, ya, Ricardo, ya, y no veo los nombres porque tengo minimizada la pantalla. Por ejemplo, ya Megofi, ya Juan, ya Surgey, por ejemplo. Ajá. Y de esa manera vamos interiorizando inmediatamente yo soy, que es la primera frase con la que se va a encontrar el estudiante en nuestra aula de clases.
Luego, cuando ya estamos sentados, también les introducimos la palabra privyet. Privyet, 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 ya Eduardo, privyet. Y usamos nuestras manos para saludar. Y obviamente la intuición nos dice, algo pasa con esa mano, me está saludando. Y bueno, privyet, ya Eduardo, privyet, ya Eduardo. Y vamos interiorizando esas unidades léxicas. Son breves, totalmente auditivas, pero también el estudiante las va produciendo. Luego les vamos introduciendo una frase un poquitín más larga, Очень приятно, очень приятно. Préstese atención que esto todo es producción oral y comprensión auditiva. Solamente. Lo que escucho, trato de reproducirlo. Mucho gusto, y le extendemos la mano. Mucho gusto, y le extendemos la mano. El estudiante va a comprender, ya Eduardo, привет, очень приятно, que es una presentación, muy, muy básica. Y continuamos y finalizamos el día con esta frase, До свидания, das vidania, das como el verbo dar, das vidania, vidania, hasta la vista. El estudiante cuando sale de la clase se lleva 4, básicamente, frases, se lleva unidades léxicas muy ricas de identificación, presentación, muy ricas en comunicatividad. Comunicatividad. Si se encuentra con un ruso o una rusa en la calle, puede acercársele y decir Привет, я Eduardo, очень приятно, y despedirse, До свидания. Y de esa manera vamos introduciendo al estudiante. Lo que logramos con esto también es que el estudiante se motive al momento de salir de la clase y no se lleve la impresión de que hoy el ruso es muy difícil. Al contrario, para que salga motivado y con ganas de la siguiente clase regresar y decir qué más hay. Eso es el primer encuentro con así como el que estamos teniendo hoy con ustedes. Este es su primer encuentro seguro para muchos con el idioma ruso. He aquí entonces estas frases para que las puedan aprender. Ya Eduardo, привет, очень приятно, до свидания. Хорошо. Хорошо significa bien. Хорошо significa bien. Хорошо. En esta siguiente lámina o presentación, de lo que tratamos de llevarle al estudiante siempre son los primeros fonemas y grafemas. Comenzamos desde cero, desde los primeros fonemas y grafemas que se presentan en orden de acuerdo al nivel de dificultad, desde aquellos con una producción fonética que representan un menor esfuerzo. Como estamos trabajando en un aula, nos ubicamos en un aula hispana, con características muy particulares. El material, en el caso del ruso, de la lengua eslava rusa, nosotros lo tenemos ordenado según la dificultad que pueda significarle al estudiante en la adquisición. Y básicamente cuando entramos al salón de clases y comenzamos a darlo, yo les indico, bueno, el ruso y el español no son tan diferentes. Hay cosas comunes. Por ejemplo, estas vocales A, O, y listo, no hay más nada. No, hay otras cosas en común, pero la grafía en este caso es la que juega un poquito de diferencia. Sin embargo, si nos enfocamos en la parte de producción oral, tenemos los mismos sonidos, lo que nos facilita mucho a la hora pues de la producción precisamente oral. Por ejemplo, A como A en español, O como O en español, U, E, I. Sabiendo que el ruso como lengua eslava y al momento de haber sido creado su sistema de abecedario, fue creado por los hermanos sacerdotes Kirill y Mefodi. Son una mezcla del latín
con el griego. Entonces hay caracteres, hay fonemas, hay grafemas del latín y del griego. Por ejemplo, la U, que fue tomada también del griego, aparece en el ruso. Y luego, pues, el resto de lo que vemos aquí, que son consonantes, M, B, P, N, que en español suenan básicamente igual. T, D, R, L, G, K, G. Y tenemos estas consonantes acá que eventualmente para nuestros estudiantes presentan una cierta dificultad si no tienen la experiencia lingüística previa con algún idioma que facilita muchísimo el aprendizaje. Por ejemplo, V, que es labio dental, el estudiante muchas veces no la reconoce y pronuncia, como decimos acá en Panamá, la B, que nos da igual decir bota que vota que vota, y significa lo mismo. Sin embargo, para el ruso tiene un valor significativo y diferencial en cuanto al léxico, porque no es lo mismo decir, tomando un ejemplo, yo estuve en la Plaza Roja, yo lo digo, я был на Красной площади, я был на Красной площади. A diferencia de si el estudiante dice, я был на Красной площади. En el primer caso, yo estuve en la Plaza Roja, я был. En el segundo caso, я был, yo aullé en la Plaza Roja. Entonces, tiene una diferencia semántica bien marcada, muy marcada. Luego el fonema F, el fonema S al final, igual que el español, y este fonema Z, que es una sibilante con un grado de consonantismo. Más adelante nosotros tratamos de presentar, partiendo o saliendo, ¿verdad?, de esto que debe ser muy fácil para el estudiante. Muy fácil para el estudiante asimilarlo. Excepto pues por la parte de los grafemas que habría pues que estudiarlo para ir reconfigurando nuestro sistema acá adentro de reconocimiento de grafemas. Están también los fonemas y grafemas con mayor grado de dificultad, como son las sibilantes, en el ruso pues tenemos todo este grupo que está aquí, ch, bien breve, ch, como cuando yo digo leche, chocolate, no sé si conocen en Colombia el chicheme, digamos lucha, es una ch bien cortita. Sin embargo, las demás sí tienen una característica muy particular. Esta, por ejemplo, es una sh, un poco más larga, una sh. Esta es con el lápice de la lengua un poco más arriba. Sh, sh, son sibilantes, pero tienen su matiz de diferencia, y esta es una sh más sonora en cuanto a la articulación parecida a la sh, pero aquí es hay vibración de las cuerdas vocales. Entonces esta es sorda, que es un concepto también en el ruso, y esta es sonora. Son las que a los estudiantes les va costando un poco más, pero lo vamos haciendo con ejercicio. Esta no les cuesta tanto, porque es un sonido no difícil, una combinación de la T y la S. Bien, en el ruso también existe, además de estas que vimos acá arriba, por ejemplo, estas todas son vocales, vamos a llamarlas vocales normales, duras, regulares. Sin embargo, en el ruso existen un grupo de vocales llamadas yotadas. Yotadas porque es una mezcla de la yot, que históricamente jugó en las lenguas indoeuropeas un papel importante, formándose dos sonidos. En el caso de estas vocales llamadas yotadas, es un sonido semiconsonántico porque tiene la parte de la yot, que en este caso se representa como el sonido de la yot griega, o la J para nosotros, y el sonido de la vocal llana o la vocal regular, que en este caso sería para la ya,
sería A. Para la yo sería O. Para la yu sería yu. Para la y sería y. Y para la I breve, que le llamamos I breve, a diferencia de esta que tenemos acá, I, a esta le llamamos I breve. Y es nuevamente una semiconsonante, I. I. Con todo esto, a lo que lo quiero llevar es que el entrenamiento con el estudiante va de lo más fácil a esta parte que realmente es la que cuesta un poquito más, pero es la menos en cuanto a cantidad de fonemas. Así que ahí vamos evolucionando bastante rápido. Y como señalo aquí abajo, iniciamos el entrenamiento con fonemas vocálicos y consonánticos individuales para después combinarlos. Aquí, como les mencionaba más arribita, decía que definitivamente la experiencia lingüística con la que el estudiante llega coadyuva mucho a la comprensión y la producción de los fonemas que le son un poco extraños, que no son muy conocidos en el español, ya sea porque lo pueden asociar o porque los pueden tomar como referencia, En estos casos de los que vemos ahí, por ejemplo, yo les digo esta letra o este fonema, al pronunciarlo, en español tenemos precisamente leche, lucha, macho. Entonces es lo más cercano, casi que lo mismo en cuanto a la pronunciación. Cosas y detalles y datos como eso. Bien. Algunas características del sistema ruso fonético que distingue muchísimo a la del español es los pares suaves y los pares duros, o las consonantes suaves, las consonantes duras, que yo pongo como por ejemplo para que podamos conceptuar la idea. En el español nosotros tenemos la N, conocemos la N, y la ñ, que la distinguimos pues cuando le ponemos la virgulea arriba. Entonces, N y ñ es el único caso que tenemos en español. Sin embargo, en el ruso sucede que con cada letra yotada que vemos aquí, con cada una de estas letras, al combinarlas con las consonantes que vimos aquí arriba, con este grupo de consonantes que están todos aquí, resulta que surgen lo que le llamamos consonantes suaves y consonantes duras. Por ejemplo, ¿cómo es eso? Se los pronuncio. Ta, sia, da, como el si en ruso, da, zia, to, tio, tu, tiu. La calidad de la consonante ante estas vocales yotadas cambia, y lo que le llamamos es consonante suave, suave. Bien, sucede también con el concepto de consonantes sordas y sonoras. Al estudiante le decimos, bueno, nosotros en español tenemos estas palabras, por ejemplo, nosotros no decimos ciudad, pared, yo voy a la ciudad, no. Nosotros cuando pronunciamos las palabras que les acabo de mencionar, al final, por esta acomodación o por esta comodidad fonética natural, llevamos a ensordecer la consonante y decimos ciudad. Pronunciamos una T al final en lugar de la D. Y en el caso de la D en pared sucede lo mismo. Es más cómodo para nuestro sistema de pronunciación. Entonces, en el ruso sucede lo mismo. Existen pares sordos y sonoros, un poquito más pronunciados. Como por ejemplo, estos que están aquí, el par sonoro de la S es Z. Sa, za.
so, zo, su, zu. Y acá el par sonoro de la F, que es un sonido conocido para nosotros como foca, foco, fibra, y el sonido V, como podemos decirlo si lo exageramos en español, que no lo decimos así, en la palabra vaca, vivo, viento, si es que lo queremos pronunciar de esa manera. Fa, va, fo, vo, fu, vu. Entonces, ahí vemos esta característica muy particular del ruso de pares sordos y sonoros. Y se los mostramos al estudiante entonces en estos ejemplos de ciudad, pared, y el concepto les queda bastante claro. Bien, hay un, acá tenemos que ver con las consonantes iotadas, que son sonidos semivocálicos consonánticos, como se los mencionaba un poco más arriba, que es lo que está aquí, esto que está aquí, pero aquí tenemos un poquito más de ejemplos. Para ganar un poco más de tiempo, quiero pasar a un fonema vocálico que a la mayoría de los estudiantes o los aprendientes del ruso les crea un poquito de dificultad. Y es el fonema vocálico uy. Uy. Representa bastante dificultad, sobre todo si la persona no tiene experiencia lingüística. Y al momento de introducirlo en la clase, entonces hay que apelar a muchas cosas, Yo pongo aquí que apelamos a la imitación o recursos kinestésicos. Es decir, yo trato de con el movimiento, con la mímica, de enseñarle a los muchachos de alguna manera colocar los labios para que ellos puedan pronunciar el fonema. Inclusive, menciono acá que recurrimos a algunos ejercicios de tipo foneátricos para poder que ellos, obvio, no le hacemos esos señalamientos a ellos, de que son foniátricos, ni kinestésicos, ni mucho menos, pero eso para la parte docente lo manejamos. Entonces, para poderlos llevar a ellos a una exitosa pronunciación del fonema uy. Por ejemplo, les digo, si se dan cuenta, aquí abajo tengo el retrato de la Gioconda. Tiene un sentido. Yo, por ejemplo, en las clases les digo, ok, vamos a partir del sonido de la vocal U, y lo llevamos hacia la I normal. U, y llevamos los labios y los neutralizamos, y ahí es donde entra Gioconda. Y los neutralizamos al tipo de sonrisa de la Gioconda. Y llevamos los labios hacia acá. Para esto les preparé un video que quiero compartírselos de un grupo de estudiantes cuando están practicando este sonido. Ahora sí. Listo. Я спрашиваю, готов вы? Ya готов. Хорошо. Готовы. Да? Читаем. Мы. Вы. Ciertamente los estudiantes disfrutan mucho al momento de practicar el fonema, porque además de todo yo les menciono, bueno, piense en algo que le causó un poco de malestar, no le gustó, desagrado, y usted así que, uy, bueno, cuando le decimos eso, el estudiante dice que, uy, listo, ese es el sonido. Y por ahí vamos entonces desarrollando y afianzando el fonema. Bien, nosotros conocemos que el ruso pertenece a una familia indoeuropea de lenguas, como bien lo mencionábamos en el título de la ponencia, eslavas.
Entonces, pero no a pesar de que tenemos una cierta lejanía en cuanto a la ubicación espacial, estamos tan alejados históricamente o etimológicamente en cuanto a las palabras. A lo que me refiero es que dentro de la enseñanza, de lo que hacemos, utilizamos apoyos también como mnemotécnicos. Tienen que ver algún tipo de ejercicio que le ayude al estudiante a reforzar y a fijar ese conocimiento. Por ejemplo, si yo voy a la parte etimológica, les menciono, ok, en ruso, ya, y en español, yo. Bueno, en Sudamérica, en Argentina, lo acentúan un poco más como el yo. Nosotros acá en Panamá lo pronunciamos un poquito más suave, yo. Pero la etimología está ahí presente. Ya, yo, tú, y lo van asociando de tal manera que no les crea dificultad al momento de aprenderse las unidades léxicas. Tres. Este ejemplo que les voy a citar aquí, dom, doméstico, domicilio, que significa casa. En ruso, dom significa casa. Y lo podemos ver intrínseca en las palabras doméstico, domicilio, que están resaltadas en negrita, con el mismo concepto de una casa. La palabra karotki, lo pongo aquí transcrito en español, significa corto. Y creo que pueden ver también la similitud, la semejanza, kort, que me va ayudando también a la memorización asociando el concepto. En este caso, básicamente el contenido léxico es muy parecido o casi que igual. Noche, 10 como numeral 10. Entonces, son mnemotecnias que nos ayudan a nosotros a presentarle al estudiante el material de tal manera que lo pueda ir asimilando un poco más rápido, ¿verdad? Un poco más rápido. Y darse cuenta que el ruso no es tan distante del español como pudiéramos imaginar. Estamos también aplicando conceptos como la homonimia, ¿no? Al momento de, cuando aplicamos la unidad léxica, que nos pueda evocar un objeto o una acción semejante o cercana en la lengua nativa, en el caso nuestro, de español. Por ejemplo, el verbo ustado, que en ruso significa estar cansado. Ustado me puede evocar un costal, que si yo me lo echo al hombro, me va a causar un peso, me va a cansar. Entonces, esa homonimia me puede a mí también ayudar como mnemotecnia a asociar los conceptos. Por ejemplo, el verbo pisach, que significa escribir. Pisach. Bueno, yo lo puedo asociar, digamos, en español con pisar, que aunque no tiene que ver con el mismo, la misma significancia, es como si estuviera haciendo con el pie o con la mano, dejando una marca. Entonces, lo asocio con español pisach, pisar, aunque si el acento lo pone mal, entonces va a decir otra cosa. Pisach, y pisach es ir al baño y miccionar. Entonces, pisach tiene que estar bien clarito. Por ejemplo, con el verbo slushat, escuchar. Y aquí no hay que hacer mucho esfuerzo para ver que hay una cierta similitud. Slushat, escuchar, slushat, escuchar. Y de esa manera vamos interiorizando los conceptos. El pronombre mío, por ejemplo, le digo a los estudiantes, si usted lo invierte, en ruso dice moi, pero en español es mío, significa mío. Y si lo invierto, lo digo en ruso, moi. Nada más es asunto de invertir las vocales. Pero son nuevamente mnemotecnias. En el caso de la palabra arabotach, que significa trabajar, me evoca un robot, por ejemplo. Y también hay algo en común. Aquí está en rojito, rap. Y en el español
a la mitad de la unidad también trabajar rap, podemos encontrar esa homonimia y pues nos puede ayudar también en el avance del aprendizaje. Ha de usarse, como digo aquí, con mesura para no ocasionar confusión. Bien, algo que a mí me gusta mucho, y voy un poco rápido porque quiero darle paso a Ricardo, son los microdiálogos. ¿Qué son los microdiálogos? Los microdiálogos son unidades en las que vamos desarrollando de menos a más, como lo vimos al principio. Ya Eduardo, Privet, Очень приятно, до свидания. Son microdiálogos que vamos armando de menor a mayor. Y, por ejemplo, ahora lo que les quiero mostrar son las experiencias de varios estudiantes de A1, estando más o menos como en la tercera o cuarta semana de sus clases. Los invito a escuchar. Привет, меня зовут Оскар. Я студент, я учусь в русский язык в Él lo que университете. hizo ahí fue Спасибо. presentarse. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Y dónde estudia. ¿Ok? Acá la experiencia de otra estudiante. Otra vez, se presentó. ¿Quién es? ¿Dónde estudia? Y en esta presentación, la estudiante lo que va es a describir su entorno. Это стул. Это потолок. Это окно. Извините. Это стул. Это потолок. Это окно. Это дом. Это брат. Это мама. Это сумка. Это папа. Ok, en esta presentación la estudiante eso lo hizo prácticamente en la segunda o tercera clase más o menos, y son ingeniosos, ¿no? Videos de saludos y despedida, por ejemplo, esto es una práctica en el salón de clases. Привет. Привет. Как дела? Хорошо, спасибо. А ты как? Спасибо. Тоже хорошо. До свидания. До свидания. Esta es otra presentación. Привет, Анна, как дела? Хорошо. Спасибо. А ты как? Спасибо, тоже хорошо. До свидания. Lo que buscamos en cada una de estas presentaciones con los jóvenes, uno, que se entusiasmen, y dos, que ellos mismos puedan recrear situaciones de comunicatividad, ¿verdad? Para que puedan aplicar sus conocimientos. Привет, Luis. Привет, Оскар. Как дела? Спасибо, хорошо. А ты? Спасибо, хорошо. Кто это? Это моя подруга. Это мой друг. Как его зовут? Ее зовут Джоселин. О, меня зовут Оскар. Очень приятно. Очень приятно. Oh my God. Okay. Y acá una presentación de la familia. Привет. Меня зовут Виктор. Это моя семья. Это мой папа. Его зовут Рауль. Это моя мама. Привет. Меня зовут Марта. Это моя сестра. Привет. Меня зовут Марта. Это моя кот. Ее зовут Луна. Si se dan cuenta, ahí, До свидания. ahí inclusive la familia toda entra a formar parte también de las clases y bueno, también participa. Hay aquí un poema que quiero mostrarles para terminar mi presentación, que también es parte de lo que es la cultura y de lo que se enseña o podemos enseñar como experiencia para el estudiante en las clases de ruso en este caso, ¿verdad?
Lo que vamos a ver es una poesía del poeta Javas Lubir, Lubobisho, Wits Moshe. Usheng Mayei, Ugas Lanisat Siem. No pos ana, vas volshe, nitri volshe. Yani Hakshupishalit Vas Niksheng. Javas Lubil, Viesmolfna, Viesnadiesna. Todo Bastio. Torefnastu, Tamim. Javas Lubil, Tak Iskregna, Tak Nieshna. Kadai Bambot, Lumimai Wits Drugim. Здравствуйте! Познакомьтесь, это студенты Панамского государственного университета. Они изучают русский язык на первом курсе. Сегодня они читают стихи Пушкина. Привет, Бразил! Ok. Bien. Es lo que quise compartir con ustedes, mis experiencias en las clases, el principio de comunicatividad aplicado en la enseñanza del idioma ruso, que en este caso pues no es tan lejano del español, y que si es posible, obviamente, dedicarse y aprenderlo. Así que espero que les haya gustado. Espero que haya podido aportar un poquito también de mi práctica docente en la experiencia, aplicando pues estos principios, el principio de comunicatividad y estos ejercicios y estrategias también aplicados en la enseñanza del idioma ruso en este caso. Ricardo creo que está por acá. Ricardo. Bien, Ricardo, en su momento, lo voy a presentar para los que no lo conocen y en este momento no estuvieron al principio. Ricardo Domínguez, ex estudiante de ruso, comenzó sus pininos conmigo en la Universidad de Panamá y ya pues es licenciado, graduado en ejercicio de turismo, promoción de turismo, ¿verdad? Ok, y Ricardo, sorprendentemente, pues, muy aplicado, le encantan los idiomas, y es el políglota con el que quería compartir la experiencia con ustedes. Entonces, invito pues a Ricardo que nos dé un poquito de su experiencia como aprendiente, como estudiante y amante de los idiomas. Y la pregunta, Ricardo, ¿cuántos idiomas conoce usted? Bueno, con mi lengua materna, que es el español, conozco 8 idiomas y 2 lenguas indígenas, y también estudié latín un tiempo para conocer la estructura semántica de las lenguas neolatinas. ¿Cuáles son esas lenguas, Ricardo, que usted pudiera enumerarnos? Español, que es mi lengua materna, inglés, francés, ruso, chino, alemán, italiano, portugués, y 2 lenguas indígenas, emberá y guna. Ok. Ricardo, yo sé que usted ha tenido muy buenas y gratas experiencias precisamente por la facilidad con la que se le han dado los idiomas. Un poquito de esa experiencia suya, Ricardo. ¿Acerca del idioma ruso? No solamente de otros idiomas, por ejemplo, el mandarín. Bueno, mi experiencia acerca de, más que todo, de la lengua china, el idioma mandarín. Yo empecé a estudiar mandarín hace como 8 años atrás, porque siempre me apasionó la cultura asiática, y además de que tienen una cultura muy diferente y su sistema de escrituras, su forma de hablar. El mandarín, bueno, para estudiar más que todo es un reto, porque normalmente en español existen 28 palabras, se puede decir el abecedario tiene 28 letras, mientras que en mandarín cada palabra tiene un carácter distinto. Entonces, para poder dominar un nivel avanzado tenemos que por lo menos memorizar acerca de 2.600 caracteres de cada palabra, y con trazos diferentes, otros con trazos parecidos. Entonces,
El mandarín lleva un tiempo para estudiar, se puede decir más prolongado. Además que es un idioma tonal que tiene 4 tonos, tiene una fonética muy distinta a la que nosotros tenemos, que muchas veces para los hispanohablantes entender la diferencia es muy difícil. Entonces, estudiar mandarín más que todo pienso que es como dice un dicho, estudiar un idioma se estudia para toda la vida, porque incluso en el largo en el largo vivir siempre vas a ir aprendiendo palabras nuevas, cosas nuevas. Igual ocurre en el mandarín. El mandarín, por ser un idioma con una lengua, con una historia muy larga, tiene demasiado vocabulario, demasiada palabra. Entonces muchas veces hay que transmitirse al contexto en el que ellos vivían para poder entender exactamente de qué ellos estaban, a qué se refería el significado idéntico, pues, de la palabra. Ricardo, Ajá. Saludos en los idiomas que usted conoce. Saludos, como quien dice, mucho gusto, mi nombre es Ricardo. Por ejemplo, algo muy básico. Silencio. Ajá. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Ricardo. Muy contento de conocerle. Hi, how are you? My name is Ricardo. I'm very glad to meet you. Je m'appelle Ricardo. Je suis très enchanté de vous connaître. Je pars ici avec vous maintenant. C'est un plaisir pour moi. Очень приятно. Меня зовут Ricardo. Я говорю на русском языке. Вы тоже можете заниматься русским языком, если вы хотите говорить очень хорошо. 大家好，我叫李嘉德，我很高兴认识你们。我觉得你们都可以学汉语，因为汉语很重要。Eu estou muito contente de conhecer-lhe, mas eu penso que você também pode falar português muito bem. Io sono troppo contento di conoscerle per parlare l'italiano con te. Io so che tu capisci tutto perché l'italiano è una lingua molto simile. Ich bin sehr zufrieden zu Deutsch sprechen mit dir. Ich denke, dass du kannst Deutsch sprechen auch, aber Deutsch ist ein bisschen schwierig. Anuga Ricardo, ani wisi sumake tu legaya, ani veo durda y vie. Mantrin Ricardo, muambera bedea bedea barima, bariburu, muacababua banana ta daji bedea uninanacatara. Bueno, ya hablé en los idiomas que conozco. Viste, Ricardo, de verdad que es sorprendente. Yo puedo dar fe al momento en que Ricardo comenzó a estudiar el ruso y me decía que también estaba en mandarín, y yo le decía a Ricardo, si usted habla mandarín, como usted habla ruso, yo le creo. Y además de todo fui con la profesora y le digo, profesora Gay, ¿qué me dice de Ricardo? ¿Habla bien mandarín? Me dice, sí, habla muy bien mandarín. Gracias, Ricardo, por acompañarme. Yo creo que hemos cumplido con el tiempo, mi querido profesor André. Hay una canción, quiero terminar con esta canción porque es una canción positiva. El ruso, además de lo tradicional, también tiene mucho de moderno. Entre eso, pues, sus expresiones culturales, musicales. Y quiero compartirles esta canción que se llama Mir Krasnava Svieta, un mundo de color verde.
время суеты забыть не очень сложно. Да что мы 70% из воды, но все еще возможно. Неочевидное, невероятное, но явно что-то неземной красоты. Но уловимое, но так понятное. Земля и небо, и рядом ты. Где-то между небом и морем, абсолютно раздет. Где кончается горе, начинается лето. Это просто красиво, это песня не спета. Между синим и синим, мир зеленого цвета. Между синим и синим, мир зеленого цвета. Очевидное, невероятное. Неуловимое. Небом и морем, абсолютно раздет. Синим и синим, мир зеленого цвета. Между синим и синим, мир зеленого цвета. Между синим и синим, мир зеленого цвета. Listo. Espero pues que les haya agradado el conocimiento y desde la música que les compartí y que pues podamos aplicar de alguna u otra manera estas experiencias también que con ustedes he compartido. Profesor Andrés. Bueno, profesor, en primera instancia agradecerle a usted y también a Ricardo por compartirnos sus conocimientos y experiencias durante esta charla. De verdad que es grato y pienso que también nos incentiva a muchos a continuar esa formación en segundas lenguas, ¿no? En lenguas extranjeras más que todo. Vamos a pasar posteriormente, profe, no sé si es posible la sesión de preguntas. Hay unas preguntas que tiene preparada pues la audiencia, en lo posible pues tratar de resolver, de dar unos consejos y unas opiniones a tan grata experiencia. ¿Listo? La profesora Surgey nos pregunta, ¿qué metodología utilizó para aprender todos esos idiomas? ¿Qué claves da a los estudiantes? Supongo que para Ricardo. Bueno, la metodología de idiomas, primero se puede decir que hay que tener una serie de requisitos pues, para estudiar idioma. Primero, tiempo, tener motivación, tener una buena metodología, claro, un buen profesor, un buen libro de texto, tener amor por el idioma, más que todo también conocer la cultura de los idiomas, cómo viven las personas que hablan ese idioma, porque cuando nosotros conocemos un idioma, estamos conociendo más que todo, estamos viendo el mundo de otra manera, desde otra cultura. Entonces tenemos que tener primero esos requisitos: tiempo, motivación, un buen libro de texto, un buen profesor, mucho ánimo. Generalmente cuando uno empieza a estudiar idioma es un poco difícil porque uno no conoce a qué se va a aventurar. Y más cuando no es una lengua neolatina. Por lo menos las lenguas neolatinas que vienen de latín ya vienen con la raíz de latín. Entonces es más fácil aprender por lo menos italiano, portugués, francés, rumano, este tipo de idiomas que ya vienen con una raíz del latín, que aprender por lo menos alemán, inglés, ruso, que son otros tipos de lenguas que tienen el tronco de las lenguas indoeuropeas, pero no son neolatinas. Y más si nos aventuramos por lo menos con la lengua árabe, la lengua china o este tipo de idiomas que son todavía,
que no pertenecen al tronco de las lenguas indoeuropeas, es más difícil todavía, porque la raíz que tienen todavía no pertenece ni a la neolatina ni al indoeuropeo, sino que es otro tipo de raíz de lengua. Por lo menos el chino pues, viene de las lenguas sino-tibetanas. Si vamos al árabe, el árabe viene de las lenguas semíticas, entonces la raíz no... si la raíz es distinta, entonces tenemos que invertir más tiempo de estudios. Entonces, y nos va a costar más alcanzar un grado básico, mientras que alcanzar un grado básico en lenguas neolatinas es más fácil. Primero que todo, yo pienso que para estudiar un idioma tiene que empezar siempre por el vocabulario. Generalmente cuando nosotros vemos los niños pequeños no comienzan armando frases complejas, sino que ellos comienzan balbuceando primero y comienzan a decir mamá, papá, agua, más que todo el entorno que ellos ven donde ellos viven. Y poco a poco ellos van aprendiendo entonces a hacer frases, por lo menos mamá, el carro es grande, el carro rojo, el carro amarillo. Después que tenemos un buen conocimiento de un vocabulario, de lo que vemos todos los días, de las cosas necesarias, que es lo que vamos primero a aprender porque es lo que vemos todos los días y no se nos va a olvidar tan fácil porque lo vemos todos los días. Vamos a aprender entonces adjetivos. Los adjetivos que vienen siendo son los que van a darle complemento al sustantivo. Ellos van a modificar la cualidad del sustantivo, por lo menos rojo, el carro es rojo. Y intrínsecamente ya va el verbo ser, es rojo, es grande, es azul, es bonito, es feo. Ya después que nosotros tenemos sabemos formar esas pequeñas frases, nosotros podemos entonces ir a los verbos. Generalmente yo recomiendo no ir a los verbos primero porque los verbos tienen tiempo, entonces los tiempos a veces son dificultosos para los estudiantes. Muestra de eso es que por lo menos cuando vemos que los estudiantes empiezan a estudiar inglés, siempre le introducen es el verbo to be. Entonces los estudiantes se estresan porque a veces no conocen ni un vocabulario ni adjetivo. Entonces conjugar verbos se le hace muy complejo. Entonces yo pienso que los verbos deben de ir posteriormente. Y siempre recomiendo ir con el presente primero, para después ir a los demás verbos. Primero el presente, después el futuro y luego el pasado. El pasado siempre es un poco más complejo por los tiempos, ya sea en los idiomas neolatinos y en cualquier idioma siempre recomiendo el pasado. Es el último tiempo que se debe de estudiar. Después, cuando ya nosotros podemos armar oraciones con sustantivos, con adjetivos, con verbos, ya nosotros podemos formar oraciones bastante grandes. Después de ahí, entonces nosotros vamos a aprender los adverbios, adverbio de lugar, adverbio de todos los adverbios necesarios para poder complementar nuestra oración. Después que nosotros aprendemos adverbios, vamos a aprender conjunciones. ¿Qué son las conjunciones? Las conjunciones nos van a ayudar a unir oraciones con otras. Entonces, las conjunciones van a ayudar a que ¿cómo se llama? Nuestra forma de hablar sea más fluida y más larga. Ellas nos van a ayudar a conectar, son conectores, una frase con otra. Y poco a poco ir estudiando más palabras y más palabras. Yo pienso que el estudio de idioma es un estudio, es una forma de vida. Para estudiar idioma yo pienso que se estudia para toda la vida. Es mi forma de pensar. Igual que en español. En español nosotros todos los días aprendemos palabras nuevas. Incluso hasta que llegue el hecho del día de nosotros morirnos, seguimos aprendiendo palabras nuevas. Incluso nunca dejamos de aprender palabras nuevas. Incluso es nuestra lengua materna y siempre hay cosas nuevas. Imagínense en una lengua extranjera que no vivimos en ese ambiente, que no estamos sumergidos en ella, todavía hay más palabras. Entonces yo recomiendo de que aquel que quiera estudiar idiomas se lo proponga por lo menos 1 o 2 horas al día, formar una disciplina después de un mes, ya después de un mes que tú has estudiado, puedes formar una disciplina y estudiar para toda la vida, porque el aprendizaje de idioma es un estilo de vida, igual como el ejercicio, igual que cualquier otra cosa. Cuando nosotros aprendemos un idioma, el que estamos ejercitando es al cerebro, nuestro músculo, más que todo la materia gris del cerebro, igual que cuando nosotros hacemos pesa y todos los demás deportes. Entonces yo pienso que esos son los más
los requisitos más básicos para estudiar un idioma, claro, y conocer la cultura. Más que todo, tiempo, amor y dedicación es lo que requiere un idioma. Bueno, muchísimas gracias, profesor Ricardo. Muy amable por su recomendación y por su experiencia. Bueno, yo tengo también una pregunta para para el profesor Eduardo, y es más que todo viendo la dicotomía que nos hizo acerca de la comparación entre el español y el ruso, ¿cierto? Cómo se ve esa brecha entre una lengua romance y una lengua eslava, ¿cierto? Hay que tener en cuenta, me gustaría saber, digamos, desde su experiencia, cómo podríamos, desde luego, ceñirnos a esas dificultades fonéticas para perfeccionar nuestra pronunciación, nuestro aprendizaje, en dado caso quienes estén interesados de aprender ruso. Ok, bueno, como todo inicio cuesta, como todo comienzo, enfrentarnos a algo desconocido siempre nos crea algo de ansiedad, como también lo mencionaba Ricardo. Nosotros todos estamos dotados de un sistema en nuestra cavidad bucal. Si no tenemos algún tipo de daño o de haber nacido con algún problema, pues eventualmente todos podemos de alguna manera desarrollar con entrenamiento, los diferentes sonidos que necesita tal o cual idioma. Es entrenamiento. Nuestra lengua propiamente es un músculo, necesita ser entrenado. Nuestros músculos faciales necesitan ser entrenados. De la misma manera que al ruso o a algún otro que no sea hispanoparlante, o eventualmente algún hispanoparlante le cuesta, por ejemplo, un sonido muy característico del español es la R. Esa R vibrante es muy característica nuestra y a otros les cuesta. Sin embargo, con entrenamiento, como dice Ricardo, con amor, con perseverancia, con dedicación, se logra. También es importante comprender cómo se genera ese sonido. Esa comprensión me ayuda a mí a que yo pueda, de alguna manera, asimilar un poco más rápido la pronunciación en el caso de lo que sean los fonemas, ¿no? En el caso de la fonética. Yo puedo imitar. Generalmente yo pido también en las aulas llevar un espejo, que el estudiante lleva un espejo, en este caso pues ya los teléfonos, que lleven los espejos o los teléfonos y se vean y me vean, o vean el modelo y traten inmediatamente de imitarlo. Pero sí requiere entrenamiento y dedicación, y sí se puede, siempre partiendo de lo común o de lo sencillo a lo complejo, de lo común a lo complejo. Bueno, mi profe, muchísimas gracias por esa respuesta también. Y ahora seguimos con esta sesión de pregunta o procesiva con la profesora Yoconda, que también tiene una duda. Buenas tardes. Profesora, creo que tiene una interferencia. ¿Aló? Ahora sí, perfecto. Estaba presentando en ruso, me dirán si mi pronunciación es buena. Привет, меня зовут Yoconda. Здравствуйте. Привет, очень приятно. Очень хорошо, очень хорошо. Pasiva. Profesor Eduardo y Ricardo, muchísimo gusto. Yo soy docente de francés de la Universidad de Pamplona. Les agradezco, ¿verdad?, la presencia y las palabras y el compartir en el día de hoy. Ricardo, usted representa el ideal mío lingüístico, porque tengo 8 cursos en Duolingo que no he terminado por tiempo, organización, ya lo dijo usted, es algo con bastante disciplina y de verdad que le admiro bastante su trabajo. Gracias, gracias. Mi pregunta era para el profesor Eduardo. Entonces, en calidad de profesora de francés, nosotros utilizamos
bastantes plataformas digitales con recursos auténticos. Entonces, por ejemplo, TV5, no sé si se les haga conocido. Entonces, quisiera saber si tienen alguna sugerencia de páginas de plataformas digitales en la que podamos acceder al ruso, a aprender ruso, pues de una manera más auténtica. Si hay alguna plataforma, no sé, con videos, con recursos, documentos auténticos, pero dirigidos pues a la enseñanza y al aprendizaje del ruso. Esa es mi pregunta. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, con mucho gusto. Bien, el Instituto Pushkin tiene excelentes recursos para el estudio del ruso. Ellos promueven, obviamente, el estudio del idioma ruso, y en su página, lo podemos loguearnos en español y nos lleva a la página Instituto Pushkin. Son gratuitos, están muy bien estructurados, con videos, ejercicios, por niveles. Inclusive si la persona tiene algún nivel ya adquirido del ruso, le hacen una prueba de ubicación. El sistema le hace una prueba, le arroja su resultado y usted se ingresa y se matricula, por decirlo, y arranca con su curso. Es gratuito, es una buena plataforma porque realmente hay mucho material, hay muchísimo material en línea, hay unas buenas aplicaciones, hay una que se llama Russian Conversation y se llama Privyet, se escribe así mismo, Privyet, Russian Conversation. En el caso de los cursos con mis estudiantes es una aplicación que recomiendo porque el estudiante interactúa y en algún momento puede reemplazar, porque son diálogos, puede reemplazar a uno de los personajes del diálogo que propone la aplicación. E igualmente va aprendiendo vocabulario, como dice Ricardo, de más a menos, y va enriqueciendo su léxico. Entonces, pero un buen sitio para ir, el Instituto Pushkin, en línea, Instituto Pushkin de Moscú. Profe, disculpe, ¿me regala el nombre? ¿Me lo deletrea, por favor? Instituto como instituto, y Pushkin se escribe con S-H-K, S-H-K, Pushkin. Listo, muchísimas gracias. Profesora, yo también podría recomendarle una que yo utilicé cuando era estudiante. Ay, le agradezco, sí señor, lo escucho. Ajá, www.rusogratis.com. Listo. Muchísimas gracias a los dos. Pasiva. Bueno, mis profes, entonces, ¿les parece si socializo los resultados de la encuesta? A ver. ¿Parece? Perfecto, entonces, de los encuestados, bueno, la primera pregunta, ¿le es familiar el principio de la comunicatividad? El 90.5% dice que sí y el 9.5% no. Así que estamos en un porcentaje, en un umbral altico. Entonces nos entendimos, nos entendimos. Sí, señor. La otra pregunta, ¿tiene el dominio de alguna lengua L2, ya sea como lengua segunda o lengua extranjera? El 42% menciona que sí y el 57.1% dice que no. Entonces también, bueno, tenemos que subir un poquito. Si su respuesta fue sí, en cuanto al dominio de las lenguas, indique cuál idioma domina entre los relacionados a continuación. Tenemos un 50% de inglés y un 50% de francés. Quiere decir que hasta el momento, bueno, yo no hice la encuesta, así que también vemos la otra pregunta, ¿qué nivel de lengua cree tener, siendo A1 el más bajo y C2 el más alto? Bueno, aquí sí ya se ve la diferencia y sobre todo muchos de los profesores y estudiantes llegan a un C2 y un C1 en las lenguas relacionadas. Quiere decir que estamos bien. Entre los idiomas relacionados, ¿cuál le gustaría aprender? Puede seleccionar más de uno, quiere decir que aquí se ven los porcentajes. Tenemos en primera instancia el inglés con un 63.6%, francés con un 50%, alemán con un 50%, el ruso también con un 55%, tenemos mandarín con un 4.5%, el kuna, que es una lengua etnolengua, tenemos un, bueno, 0%, lástima,
El emberra tenemos un 4.5%, el italiano tenemos un 36.4%, portugués 40.9% y otros 9.1%. Esos serían los resultados de las encuestas. Bueno, Pues hay entonces, hay mucho interés definitivamente. sí, Eso es bueno. claro que sí. Entonces, profesores, realmente agradecerles por su conferencia, por su intervención. De verdad que para nosotros es grato y desde ya tenerlos en cuenta dentro de nuestra comunidad universitaria. Pueden venir cada que puedan. Voy a tratar de organizar una invitación a otros eventos ya cuando pase toda esta crisis. También a los invitados, muchísimas gracias por su participación, desde luego. A los moderadores y los que hicieron posible este evento, a la Vicerrectoría de Investigaciones también, la profesora Surgey, la representante del CIFA, del Comité de Investigaciones de la Facultad. No sé si desean agregar algo más. Dar las gracias, muchísimas gracias al doctor Eduardo, a Ricardo, por la conferencia que nos acaban de dar, por todos los elementos que trabajaron, muy importantes para el programa de lenguas extranjeras y de lengua castellana, y a todos los compañeros que nos acompañaron, a los estudiantes. Muchísimas gracias porque fue un rato muy agradable y creo que aprendimos muchas cosas. Muchas gracias. Bueno, mis profesores, muchísimas gracias entonces. Y pues nada, do skorzystajcie, большое спасибо para ustedes, de verdad. Ya estaremos. Ya estoy tratando de hacer lo posible por adaptarme. Bueno, entonces muchísimas gracias a todos y que tengan una grandiosa tarde.